Saludos cordiales, gracias Ecuador por estar con nosotros. Bienvenidos a esta emisión del programa En la Polémica. El ámbito del comercio exterior es un punto, es un aspecto complejo y lleno de dificultades. El presidente Rafael Correa ha expresado en algunas ocasiones que el comercio internacional es el talón de Aquiles del manejo económico del Ecuador del momento. Los últimos días, los temas vinculados con importación, exportación, han tenido una especial atención, un especial interés. Las salvaguardias a productos provenientes de Perú y Colombia es un capítulo difícil, turbulento y sin una clara definición. Hay de por medio una especie de amonestación, podríamos decir, de la Secretaría Permanente de la CAN respecto a lo que ha desarrollado, a lo que ha implementado el Ecuador. Frente a ello, el presidente Correa ha mencionado la posibilidad de que el Ecuador, nuestro país, salga de este sistema subregional de integración, dejando atrás muchos años de afanes integracionistas y de una presencia sin duda importante o estelar de nuestro país en la CAN. La semana que está concluyendo se conoció de la salida del ministro Francisco Rivadeneira del equipo de gobierno del presidente Rafael Correa. Fue secretario de Estado justamente en este ámbito, en este escenario del comercio exterior. Este es un ingrediente adicional en el nervioso escenario que se presenta en el sistema de comercio del Ecuador con el mundo. Hay otros elementos que deben ser debatidos y que merecen una consideración de los diversos actores involucrados. El mercado o tratado de libre comercio con Europa y las restricciones a importaciones vía exigencia de calidad son otros factores que también ensombrecen el entorno. Pues bien, de esto es lo que vamos a conversar. Para esto es que hemos provocado el siguiente panel. A los televidentes. Quisiera partir por lo que usted ha señalado en términos de lo que coyunturalmente estamos viviendo esta semana, que es el cambio del ministro de Comercio Exterior, porque creo que es importante reconocer el trabajo que hizo el ministro saliente Francisco Rivadeneira. Y brevemente en tres ámbitos. El primero, el diálogo público-privado, que para nosotros tiene mucha importancia de poder conversar con las autoridades que toman las decisiones de política pública. El segundo, el acuerdo con la Unión Europea en términos de fortalecer la agenda comercial con nuestro principal socio comercial en términos no petroleros hasta el año 2013. Y el tercero, la estructuración misma de un Ministerio de Comercio Exterior con una alta cualificación profesional de gente con mucha preparación y que evidentemente conoce mucho de estos temas, porque sin lugar a duda es un eje importante en el cambio de matriz productiva que se plantea el país y en términos generales en el desarrollo. Ahora bien, en relación a la CAN, el Ecuador definitivamente debe permanecer en la Comunidad Andina de Naciones. No me voy a referir a los elementos políticos ni históricos, pero sí a la parte económica productiva. ¿Por qué debe permanecer el Ecuador en la CAN? Primero, porque es un mercado que nos garantiza un amplio acceso liberalizado de aranceles para nuestros productos industriales. Hoy por hoy, del total de las exportaciones a la CAN, el 83% son un matiz que no tienen otros mercados. Son mercados difícilmente sustituibles. El día de mañana, si yo exporto textiles, por ejemplo, o algunos productos de la industria plástica al mercado andino, difícilmente los voy a poder colocar en otro mercado. Otra característica importante que tiene este mercado andino es que es altamente complementario. Importamos materias primas y exportamos bienes finales. Un ejemplo concreto, sacos de polipropileno. Importamos el polipropileno porque el Ecuador no tiene industria petroquímica, se le da valor agregado y exportamos el saco finalmente liberalizado de aranceles. Entonces ingresan divisas también. Y no menos importante, ciertamente, la cercanía territorial por ser países fronterizos, que eso permite dinamizar en mucho el comercio. Okay, Santiago. Sí, desde el sector académico vemos con preocupación un tema que esperamos que la sociedad en su conjunto podamos reflexionar. Tiene que ver con la crisis del sector externo de la economía ecuatoriana. Hay que contextualizar esto en el sentido de que no es cualquier cosa los procesos de estrangulamiento externo que nos vienen desde fuera. Llámese incremento de importaciones, llámese incremento del valor, pérdida de valor, perdón, del dólar, llámese, ¿no es cierto?, los problemas de la caída o la poca recuperación de la Unión Europea, en fin, o la lenta recuperación de Estados Unidos.
La historia económica del país muestra que el estrangulamiento externo ha jugado muchísimo en las posibilidades de agravamiento de las condiciones económicas del país. Entonces no es cualquier cosa, yo creo que es fundamental este temas que estamos tratando hoy, lo veamos en ese contexto, un contexto complejo. Se expresa, por ejemplo, ¿no es cierto?, en una posición bastante agresiva de nuestros socios comerciales como Colombia y Perú, que hacen un proceso de devaluación, ¿no es cierto?, para ajustarse a las condiciones externas. Se expresa en todo, ¿no es cierto?, esta temática, esta ofensiva que hace la Unión Europea, ¿no es cierto?, por avanzar, por recuperarse, en algunos casos también cerrar algunos mercados, por abrir otros mercados. Se está planteando la zona, ¿no es cierto?, más comercial más grande del mundo, entre Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, hay una serie de fuerzas que actúan a favor, en contra, y nosotros somos un país altamente vulnerable. Por eso quiero en este primer momento decirlo, o sea, contextualicemos las cosas, la CAN, las salvaguardias, la posibilidad de, ya vamos a mirar también otras acciones que seguramente van a tener que tomarse, en fin. Más allá de eso, creo que hay que contextualizar en ese sentido. Son tiempos muy difíciles, de un contexto internacional muy difícil, y en particular para un país como Ecuador. No es cualquier cosa, es un tema muy complejo que hay que manejar con cuidado. Cristian, el turno es suyo. Sí, gracias. Yo me sumo al criterio de Richard respecto a la labor del ministro Rivadeneira que sale. Veo con preocupación que deja un trabajo a medias en el tema de la Unión Europea, pero esperemos que el gobierno mantenga la decisión firme que adoptó el presidente Correa en su momento de avanzar en esa negociación y avanzar con un proceso de apertura con un socio comercial sumamente importante. Esa lógica para mí se debería aplicar en muchos otros campos, se debería aplicar con todos nuestros socios, buscar esta alianza comercial, esta alianza estratégica con socios complementarios, como es el caso de la Unión Europea, y si es que eso es así con Europa, ¿por qué no con los andinos? ¿Por qué no con cualquier otra región con la que tenemos lazos muy fuertes? Yo creo que en el caso de los andinos hay consideraciones además políticas geográficas. Nosotros estamos vinculados al resto del mundo por las fronteras con nuestros vecinos, por el océano. Salimos al mercado mundial no solamente con bienes, sino con servicios. Cuando nosotros estamos comercializando energía eléctrica, vamos a ser superavitarios en energía eléctrica, lo tenemos que hacer con nuestros vecinos, por el territorio de nuestros vecinos. Tenemos acuerdos muy interesantes con Chile para venderles energía, no solamente eléctrica, sino eventualmente hasta gas y petróleo. Esto hay que hacer utilizando no solamente el espacio de la región, sino la infraestructura legal que se ha creado durante estos años. Pero si es tan importante, tan exitosa la gestión del exministro Rivadeneira, ¿él no es corresponsable, por ejemplo, de estas salvaguardias que se establecieron para los productos de Colombia y Perú? Bueno, se tomó una decisión ante una de las preocupaciones que existen en el gobierno, de que existe un problema en la balanza de pagos del Ecuador. Y el presidente argumenta que parte de ese problema se vea más agudizado porque tenemos una alta dependencia comercial de exportaciones e importaciones con Colombia y Perú, con los socios andinos, que han tenido monedas que han bajado en su valor relativo frente al dólar. Lo que pasa es que esa medida no tiene mayor sentido si se la aplica solamente hacia un par de países que son socios del Ecuador, porque no solamente el peso y el sol son las monedas que se han devaluado, es el dólar que se ha revaluado ante muchísimas otras monedas. Pero el ministro Rivadeneira estuvo de acuerdo con esa decisión. Bueno, el ministro Rivadeneira tomó una decisión que más adelante tuvo que ser reveída porque no se ajustaban a los criterios técnicos que se exigen en el marco de la CAN, y entre otras razones porque se ve que el resultado no iba a ser positivo, porque cuando uno le pone medidas de restricción a las importaciones que realizamos nosotros de Colombia y de Perú, lo que encontramos al otro lado de la frontera fue una reacción negativa contra nuestras exportaciones a esos mercados. Y lo que puede terminar ocurriendo es que nuestras exportaciones sufren mucho más de lo que pueden sufrir las exportaciones de los otros Felipe, países. por favor. Bueno, Andrés, gracias. Santiago, Richard, Cristian, qué gusto poder estar en esta mesa con ustedes. A ver, yo creo que hay que empezar por felicitar la labor de Francisco. Yo creo que me uno a ese criterio que lo han manifestado tanto Richard como Cristian, sobre todo por la generación de la institucionalidad, ¿no? A él le tocó consolidar el Ministerio de Comercio Exterior
Ese ministerio fue un pedido puntual del sector productivo. La Federación Ecuatoriana de Exportadores, prácticamente antes de la creación del ministerio no teníamos con quién dialogar, una contraparte pública, porque no nos olvidemos que el ministerio, la parte de comercio exterior estaba delegada a un viceministerio, lo pasaron de industria, luego se fue a Cancillería, es decir, no tenía ni siquiera un rango de ministerio y supeditado a otro tipo de decisiones, ¿no? En la Cancillería estaba supeditado a la política diplomática, etcétera, cuando esto es un tema extremadamente de índole práctico, pragmático, técnico, que como bien lo dice Santiago, ¿no? O sea, dependemos mucho del futuro económico del país en base a las decisiones que se puedan tomar en materia comercial, ¿no? También yo creo que hay que felicitar el liderazgo que tuvo junto con el equipo negociador Francisco para cerrar el acuerdo con la Unión Europea. No debe haber sido fácil. Primero fue un tiempo récord, 6 meses, luego de haber dejado 7 años la negociación y pasarnos dándonos vueltas en la discusión interna, y en 6 meses se logró cerrar. También se consiguió la renovación de las preferencias arancelarias del SGP Plus por 2 años más, que no es poca cosa, ¿no? Ahí estamos hablando que el país está ahorrando casi $500 millones anuales por esa renovación. Entonces yo creo que sí hay que hacerle un justo reconocimiento de esa labor. Y obviamente preservar la institucionalidad, ¿no? Yo creo que el presidente de la República, al ser el líder del Ejecutivo, tiene el derecho de decir quién va en cada ministerio. Pero Felipe, ¿usted tiene sus preocupaciones de que este esfuerzo y esta tarea cumplida por el ministro Rivadeneira puedan verse truncadas con los cambios que se han anunciado esta semana? Yo creo que la política de comercio exterior la define el presidente de la República. Quien la ejecuta obviamente va a ser un ministro, habrá ministros que tengan más cualidades que otros, efectivamente va a haber un costo de transición, y ese costo de transición esperemos que sea lo menor posible, porque están en juego muchas decisiones. Definiciones casi inmediatas, ¿no? Exactamente, y que pueden afectar al éxito o a la quiebra de una empresa, ¿no? Es así de drástico es el tema. Yo creo que siguiendo un poco la línea de la introducción del programa, pensar en una salida de la CAN es totalmente inviable. Además yo hago una pregunta en esta mesa: ¿y qué pasa si no salimos de la CAN? ¿Cuál es la alternativa? Primero tenemos un periodo de carencia o de renuncia, me parece que es de 5 años, que las condiciones siguen exactamente igual, y después ¿qué nos tocará? Hacer una nueva negociación con Colombia y con Perú, que al menos deberíamos tener iguales o mejores beneficios arancelarios y de acceso a mercado con nuestros socios naturales, que son fronterizos. Eso no nos podemos olvidar, ¿no? Ok, terreno bien cultivado, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros buscamos. Yo creo, por eso hablaba hace un momento de que esa integración que hemos tenido con los países andinos, que ha sido muy positiva si analizamos nuestros resultados económicos en la historia, y si hemos hecho algo parecido con la Unión Europea en una reciente negociación, ¿por qué no hacemos eso también con otros mercados? ¿Por qué no mantenemos una lógica común de buscar una apertura? Eso sería lo ideal. Sería lo ideal, sobre todo ahora que tenemos una situación de crisis y dificultad, en donde yo creo que se está cometiendo el error de reprimir a través de medidas fiscales una posibilidad de salir de la crisis con iniciativa, con apertura, con búsqueda de inversión. El Ecuador tiene una dificultad para mantener su economía porque es un país dolarizado. Los dólares vienen de nuestras exportaciones, pueden venir de las remesas de los migrantes, puede venir del crédito, pero debería venir sobre todo de la inversión. Claro. Y eso no está ocurriendo porque nosotros estamos cerrando las puertas. Por eso yo creo que es muy importante que el gobierno, más bien en este momento, trate de buscar una medida contracíclica, que sería precisamente buscar algún tipo de apertura. Abrir más bien. Abrir un poquito más. Richard. En el contexto, Andrés, yo creo que es importante fortalecer esa agenda comercial que de alguna u otra manera se centró en la Unión Europea por la fuerza de las circunstancias. Evidentemente teníamos unas preferencias arancelarias que fenecían en diciembre del 2014. Pero sumado a lo que se ha dicho, hay otros mercados también muy importantes. Uno de ellos es Estados Unidos. Es un mercado que el último año cerró como el principal destino no petrolero del Ecuador y que tiene unas condiciones particulares. ¿Por qué? Porque tanto Colombia como Perú ya han accedido a través de acuerdos comerciales a ese país a condiciones de previsibilidad que garantizan que sus productos no ingresen pagando aranceles.
El Ecuador en ese momento se pone en desventaja porque no tiene un acuerdo de esa naturaleza. Y no solo Colombia y Perú, sino también los países centroamericanos con los cuales competimos de muchos de los bienes. Está Canadá también, el mercado centroamericano, que tiene una connotación importante para los bienes industrializados y que tiene altos aranceles. Y es en esa medida en la que yo sumo al criterio que ha señalado aquí Cristian, que hay que lograr ver el tema de fondo estructuralmente, porque la balanza de pagos al final del día tiene fuentes de salida de divisa y fuentes de ingreso de divisa. Y lo que tenemos que hacer es fortalecer la fuente de ingreso de divisas, porque esa es la única manera de sostenerla en el largo plazo. De lo contrario, la vulnerabilidad frente a shocks externos como la reducción del precio del petróleo, la apreciación del dólar, va a ser alta si es que no corregimos ese problema. Pero usted advierte que los mensajes o las medidas son contradictorias, porque de un modo, de una manera se ponen restricciones al tema del comercio con Colombia y Perú, y por el otro lado se buscan mercados como el europeo. Bueno, hay que tener claridad de que estamos viviendo un momento complejo y sobre esa base deberíamos generar un nivel de acuerdo y un consenso nacional, que enfrentamos un shock que no lo hemos generado nosotros, porque el precio del petróleo no lo controlamos, la apreciación del dólar. Entonces, sobre esa base también el gobierno tiene que utilizar algunas herramientas. La salvaguardia cambiaria es una herramienta que está en el Acuerdo de Cartagena, pero el mecanismo de implementación y la falta de consenso previo con el sector privado para lograr una buena implementación de una medida de esa naturaleza es lo que genera que al final del día la medida no termine siendo efectiva y deba ser lo que dice Cristian, que... Yo creo que el Ecuador ha fallado en su política comercial, no de este gobierno, sino desde hace bastante tiempo. Nunca hemos estado a la altura, la política comercial nunca ha estado a la altura del éxito de los sectores de las exportaciones no petroleras del país. Si hacemos un análisis, en los últimos 10 años hemos crecido alrededor del 10, del 12% y no hemos consolidado ni un solo mercado. Entonces estamos hablando de que algo ha fallado, ¿no? Perdón, ¿eso obedece a que hemos fallado en buscar socios y mercados, en fin, o que la capacidad productiva del país no ha sido buena? No, yo creo que más bien lo que no hemos logrado es cerrar estos acuerdos comerciales. Se ha politizado demasiado el tema. Yo quiero corregir, o más bien dicho, precisar un dato que se menciona en la prensa y que se lo menciona muchas veces, inclusive la embajadora, que ha habido un crecimiento del 30% en las exportaciones hacia los Estados Unidos, lo cual es verdad, ha habido ese crecimiento, pero hay que analizar ese crecimiento. El crecimiento eso ha sido por 4 productos prácticamente. Uno, camarón, que ha tenido unos precios históricos y obviamente una situación de sus competidores mala, lo cual obviamente lo hemos aprovechado y eso está muy bien. El tema del cacao también, sabemos del tema del ébola, etcétera, que nos ha generado mucha mayor demanda de cacao, el tema del oro y de los minerales. Pero si uno analiza los productos que se beneficiaban bajo el ATPDA, bajo ese sistema preferente, que han logrado sostenerse, porque esa es la palabra, han logrado sostenerse con los certificados de abono tributario, con los CATs que ha creado este gobierno, han tenido una reducción del 2 al 3%. Entonces, qué pena. La verdad, sí, qué pena no poder aprovechar este momento y esta coyuntura de fortalecimiento de la economía norteamericana con un acuerdo comercial. El Ecuador ha tenido serios problemas en la definición de una política comercial y no ha sido precisamente... se ha quedado en el tema de este gobierno, sino que ha sido una constante a lo largo de la historia económica del país. Pero no coincido con Felipe en el sentido que la política comercial exclusivamente sea apertura de mercado, porque desde los años 80 90 el Ecuador, por la revolución o por el cambio neoliberal, se debilitó mucho el aparato productivo. Y te consta, Felipe, o sea, no es cuestión a veces de querer exportar, el problema es que no tienes que exportar. O los encadenamientos productivos que llamamos... Ahora, están ¿cuál es el orden un poco de las cosas? Exacto, primero ese punto busco el quería mercado hacer. Y luego los productos, o primero tengo los productos. Y esa es una excelente, muy perspectiva, Andrés, su inquietud, porque ese es el tema. ¿Por dónde caminamos? Yo entiendo, y un poco analizando desde una visión un poco más amplia de la política comercial, hay varios segmentos de política comercial. Hago referencia, por ejemplo, al sistema institucional. Ya Felipe lo ha dicho y aquí los compañeros lo han dicho con claridad. Hay una institucionalidad, se ha creado un ministerio, va por ahí. Un poco la propuesta del régimen y el mensaje del gobierno es primero lo nuestro, digamos, ¿no es cierto? Entonces, estímulo a la producción nacional, restricciones que se pusieron a las importaciones por el tema de calidad para estimular la producción, en fin. O sea, usted representa a ese gremio. A ver, al que tiene ese desafío, ¿no? Yo creo que el trabajo debe ser paralelo. No puede ser primero lo uno, después lo otro. Junto van las dos cosas, ¿viste? Por supuesto, porque en la medida en que vamos a potenciar algunos sectores para luego abrirles mercado, también hay sectores que hoy por hoy ya están en esos mercados y que necesitan buscar otros mercados.
entre el año 2006 y el año 2014 ha habido una variación de esa composición. En el año 2006 había una mayor presencia de la inversión privada frente a la inversión pública. Ahora vemos que ese pastel está repartido mitad. ¿Y por qué creemos nosotros que se da eso? Porque de alguna manera hay un entorno en el cual hay una volatilidad normativa que no permite al empresario planificar y apostar a largo plazo. Sin lugar a duda, las medidas que ha anunciado el gobierno, como crear una Secretaría de la Tramitología, implementar el drawback automático, son medidas que nosotros valoramos mucho porque eran pedidos que se venían haciendo desde mucho tiempo atrás. Pero hay que dar un salto cualitativo, no solo desde la parte tramitológica, que le ocupa mucho tiempo al empresario, sino también desde la parte normativa. Nosotros hemos contabilizado que cerca de 800, 900 normas se emiten anualmente desde distintos ámbitos, tributario, societario, aduanero. Entonces, en esa dinámica, la inversión está cauta y atenta a qué cambio normativo pueda venir en el futuro. Productos, en fin. Pero, ¿qué ocurre casa adentro, digamos? La importación. Y planteo esto porque el gobierno de la Revolución Ciudadana, de Alianza País, lo que ha promovido, ha impulsado, sin duda, por la enorme cantidad de recursos que ha tenido, es consumidores. Hemos constituido una sociedad de consumo muy potente en el Ecuador. ¿Cómo estamos en ese aspecto, si es tan amable? El Ecuador es un país altamente expuesto al comercio exterior porque mucho de su economía depende de las exportaciones y también porque importa muchísimo, inclusive para la propia producción local. Somos importadores de fertilizantes, de hierro para fabricar nuestros productos que se hacen con acero. Nuestro dólar fuerte ahora nos permite comprar en términos relativos trigo más barato. Ahora, Cristian, esto es muy importante porque afecta de manera positiva, convierte el tema más terrenal, digamos, más cotidiano. Uno va al supermercado, va a la tienda y claro, hay un estímulo a la producción nacional y se ponen una cantidad de productos ecuatorianos, vemos la salsa de tomate, varias marcas son nacionales y capaz que aparece una extranjera. Eso da la sensación de que estamos estimulando a la producción nacional, pero no es así tan cierto. Bueno, en la medida que esos productos compitan con buena calidad, con eficiencia, qué bueno que existan más productos nacionales. Yo en eso soy totalmente dispuesto a aportar. Las inversiones, ¿cómo se las atrae? Yo creo que las inversiones se las atrae con señales de confianza. Tenemos el caso de Colombia y Perú. ¿Qué señales de confianza han generado ellos? Justamente la suscripción de estos acuerdos comerciales. Porque ahí estamos demostrando que el país está maduro, que está abierto a la competencia, que no vamos a restringir importaciones, que no vamos a sostener falsas industrias o industrias que no pueden competir porque simplemente no deberían existir. Es decir, si no puedes competir, no debe existir. Y es algo duro de decirlo. Si la inversión pública que se ha hecho estos 8 años, que no hay que desconocer, es una gran inversión que nos generó esta sociedad de consumo que dices tú hace un momento, hubiera ido de la mano de una inversión privada. Y esa es la explicación, Felipe, por ejemplo, para un caso puntual, que es el tema de las cocinas eléctricas o estas de inducción, que el aparato productivo nacional, industrial nacional, no pudo responder a un desafío, un reto que le impuso el gobierno. Bueno, yo creo que hay otros elementos distintos, ¿no? Sobre todo la falta de incentivo de mutar de un sistema al otro, ¿no? Nunca hubieron incentivos totalmente claros para hacer una apuesta de ese nivel. ¿Y qué es lo que ha pasado? Muchas de las empresas empezaron a hacer estas cocinas de inducción y las cocinas de gas siguen generándose para exportación a otros mercados. Entonces, hay otros elementos, pero yo insisto, yo creo que las señales de confianza que se tienen que dar al mundo son importantes. Hay que trabajar paralelamente, ahí coincido con Richard, con Cristian. El argumento de Santiago es totalmente bueno, es decir, no podemos competir afuera si no vamos a ser lo suficientemente buenos acá. Importar, creo yo, que es una cosa, no sé si me equivoqué y lo digo con mucha responsabilidad, creo que es más fácil que producir. O sea, si me meto a hacer cocinas, necesito todo el aparataje industrial detrás, los enchufes, los termostatos, los trabajadores, la mano de obra. Ponen salvaguardia sobre esos termostatos. Eso, claro, sí, y hay ese tipo de cosas, entonces yo creo que esos son los temas, ¿no? Definir una política comercial, yo veo ambigüedades, veo contradicciones, dificultades incluso de relación personal entre los funcionarios del gobierno, o sea, no se ha definido una política. Y claro, un comentario sobre eso, pero ¿cuál debería ser la política comercial del régimen? Para ponerlo de alguna manera didáctica, digamos que la balanza comercial o los flujos como se mueven con el mundo han generado en términos no petroleros para el Ecuador un déficit. Es como estar en un partido de fútbol, vas perdiendo 2-0, tienes dos opciones.
sales a buscar el partido para empatarlo y ganarlo, o paras los 11 jugadores en la línea de arco aguantar para que todo no te el metan más vendaval que se ve. Nosotros creemos que el enfoque debe ser ir a buscar. Entonces, hacer esa digresión entre importación y producción, ya la realidad actual del mundo no nos da para eso. Y yo creo que ciertamente el producir genera un nivel de complejidad, pero también mantener un negocio y sostener un negocio de comercio en términos de importación también tiene sus connotaciones de empleo, de pago de impuestos, de administrar inventarios. La competitividad ya no está sino en la logística, y eso hoy por hoy requiere de mucha administración, sin evidentemente decir que el proceso y el esfuerzo de producción de alguna forma se le está complicando un poco más al industrial ecuatoriano hoy por esta cantidad y serie de regulaciones que nos llegan día a día y que tienen que ser administradas, y se pierde el foco de lo importante, que es la innovación, la inversión y la generación de valor agregado. Hay una competencia feroz afuera para vender en la China, en el crecimiento que tiene la China, en Estados Unidos, que se recupera, en Europa, que en este momento tiene problemas pero que se consolida. ¿Cómo llego a esos mercados externos? ¿Cómo me vinculo con esos mercados si decido no participar en ninguna negociación? Si decido no ser parte de ningún esquema de integración comercial o económico. Yo lo que tengo que es forjar una alianza con todos los socios que tengo junto a mí en el Océano Pacífico, con los socios comerciales, donde hay nichos de crecimiento en el Asia. Yo tengo que buscar esas alianzas. Uno ya siente en el ambiente de los negocios la cantidad de inversionistas europeos que están viniendo, preguntando por el Ecuador, analizando oportunidades, porque ya saben que tienen asegurado 28 países de destino. Podemos trabajar y convertirle al Ecuador en un país con un cambio de matriz productiva interesante, pero siempre y cuando trabajemos paralelamente a los dos lados. Si nos enfocamos solamente en el mercado local y en el restringir las importaciones, en sustituir las importaciones, y no procuramos cuidar nuestro relacionamiento con los otros socios, no creo que vayamos a llegar a ninguna parte. Esa idea que usted cuenta de que hay inversionistas europeos, por ejemplo, que están haciendo consultas y están interesados un poco, la idea es montar actividades productivas aquí con el afán de que sus productos vayan a Europa. Venir a producir inclusive acá, y aquí, ¿qué se genera? Se genera un gran beneficio, Andrés, que es justamente lo que el gobierno habla. Hay una transferencia de tecnología y de know-how, porque el momento que se vienen acá a invertir en producir varios tipos de productos para poder exportar a Europa, porque ven las potencialidades del Ecuador y poder llegar a ese mercado que ya lo tienen asegurado, obviamente se transfiere la tecnología, vienen maquinaria, se prepara a los trabajadores que trabajan en ese gran diálogo nacional, sentar las bases para proyectar lo que el propio gobierno ha planteado, que es este cambio de matriz productiva, que no es otra cosa que darle mayor valor agregado a la economía, concepto con el cual estamos de acuerdo. Tal vez en el camino consideramos nosotros que sí hay que darle un enfoque distinto a algunas cosas, y lo primero es capturar mayor inversión local y extranjera, porque esa va a ser la forma de garantizarle sostenibilidad a ese modelo en el largo plazo. Ha anunciado de alguna manera el gobierno la posibilidad de adoptar estas medidas de orden multilateral para corregir algunos problemas que estamos sufriendo como país. El llamado que nosotros hemos hecho es al diálogo para sentarnos a conversar sobre esas opciones de medidas que se pueden implementar para que no haya un efecto en el encadenamiento productivo y para que el efecto no sea contrario al esperado. Yo creo que el principio es mantener por delante a la producción nacional. Creo que en eso hemos coincidido aquí todos los panelistas, en el sentido de por delante va la producción nacional, la pyme, la mediana empresa, la gran empresa y también los sectores, ¿no es cierto?, de la economía popular y solidaria. Eso no nos olvidemos. Ustedes lo que se requiere son certezas para la inversión, por ejemplo, para definir si vamos a apoyar al sector productivo interno, si vamos a buscar mercado. Pero la certeza hay que definir con claridad lo que es certeza. Yo soy muy crítico a veces de la inversión extranjera, porque no es que no queramos recibir inversión extranjera, no quiere venir. No es que, Richard, no es que no queramos ser parte de las cadenas globales de valor, el problema es que no nos dejan entrar. Entonces también hay que tener una visión un poco más crítica en el sentido, ¿no?, en que sí, que hay elementos que van a facilitar o dificultar la inversión extranjera, pero creo que ha llegado un momento de definir esa política nacional pragmática, con principios. Yo escuché, y respeto mucho, alguien decía, mira, el representante de la Cámara de Comercio de Guayaquil, hay que importar. Eso creo que es renunciar a un principio en la lógica política discursiva de este gobierno. No creo que lo vaya a hacer. Pero entonces, es legítimo ese pedido. Yo no desvirtúo, es legítimo, porque ese es el interés de esa Cámara y está bien. Pero los intereses nacionales creo que son más allá que eso. Sin eso pudiésemos avanzar, creo que sería importante. Rivadeneira y Santiago García. Gracias a los televidentes. Felicidades. Hasta la próxima semana.